En este vídeo vamos a obtener la fuerza que un campo magnético uniforme ejerce sobre un conductor semicircular, como el que vemos aquí en amarillo, que está situado en un plano perpendicular a la dirección del campo magnético. Vamos a ver qué datos tenemos sobre este problema para poder resolverlo. Sobre la espira, en concreto, conocemos los siguientes datos. Sabemos por una parte su radio de curvatura, R, que es conocido. Sabemos por otra parte la intensidad de corriente que circula y en qué dirección la vamos a poner, por ejemplo, en sentido antihorario. Por tanto, vamos a suponer que la corriente pues, está entrando por este extremo y saldría por el extremo opuesto. Y por último, como digo, sabemos que está situada en el plano XY. Entonces colocamos aquí nuestros ejes de coordenadas XY para situar nuestra espira. Con respecto al campo magnético, que está aplicándose sobre todos los puntos del espacio, sabemos que es un campo uniforme que está situado en la dirección perpendicular al plano de la espira. Es decir, está situada en el eje Z, lo vamos a suponer en dirección positiva del eje Z. Este de aquí sería nuestro eje Z y el campo iría saliendo hacia afuera. Vamos entonces a calcular esa fuerza que el campo magnético uniforme está ejerciendo sobre el conductor que tenemos aquí. Y para resolver ese problema tenemos que organizarlo de la siguiente forma. Tenemos que sumar las fuerzas que sienten cada uno de los elementos de corriente en los que se divide nuestra espira. Y la fuerza de cada uno de los elementos de corriente se obtiene según esta expresión. De forma que esto de aquí sería la fuerza sobre uno de los elementos de corriente y lo sumamos todo a lo largo de nuestra espira semicircular para obtener la fuerza completa. Recordemos lo que significaba el vector diferencial de L. El vector diferencial de L es un vector que es tangente al conductor o a la espira y en el sentido que marca la intensidad de corriente. Eso significa que para un punto concreto, consideremos por ejemplo un punto aquí situado en el primer cuadrante, el vector diferencial de L llevará la dirección tangente a la espira, llevará por tanto la dirección que estamos marcando sobre la propia espira, que será obviamente una dirección perpendicular a una línea que parte desde el centro de la espira y con longitud igual al radio. Ese sería nuestro vector diferencial de L, que ahora tendremos que ver exactamente qué coordenadas tiene para poder escribirlo y poder resolver nuestro producto vectorial. Bueno, es fácil ver que el vector diferencial de L es un vector que va a tener una determinada componente Y y una determinada componente J y no va a tener ninguna dirección en el plano Z, puesto que la espira está situada en el plano XY. Y el vector del campo magnético, pues sabemos que va completamente en la dirección del eje Z. Una vez hayamos resuelto los valores de cada una de las componentes de este vector, podremos resolver el producto vectorial aplicando la regla del determinante. Es decir, podremos plantear el clásico determinante con la componente X de este vector, el módulo de la componente Y, y después habrá que resolver este producto de aquí, que podemos dejarlo resuelto a la espera de haber obtenido estas componentes. Si resolvemos este producto escalar, aunque no conozcamos todavía los módulos, después lo haremos, vemos que en la dirección Y va a tener un módulo igual a B diferencial de LI en la dirección Y, y la dirección J tendrá un signo menos por la regla de los menores principales, por el módulo del campo, por el diferencial de LX en la dirección J. Esta será, por tanto, la solución del producto escalar vectorial, pero nos queda por obtener los módulos de este vector, el de vector diferencial de L, en cada una de sus componentes.
X. Aquí este sería el diferencial de Lx y este sería el diferencial de L en la dirección Y. Bueno, pues vamos a realizar esa descomposición y para ello nos apoyamos de nuevo en nuestro sistema de coordenadas y colocamos nuestro sistema de coordenadas por aquí y dibujamos nuestra espira, pero la vamos a dibujar, vamos a hacer un poco de zoom para que se vea un poquito más grande. Entonces, si esa es nuestra espira, pues consideramos un elemento de corriente que está situado, por ejemplo, vamos a situarlo, por ejemplo, aquí en este punto de aquí del primer cuadrante. De forma que para ese elemento de corriente tendríamos, como hemos dicho antes, la línea perpendicular que sale, perdón, la línea que sale desde el centro de curvatura, que tendría la longitud del radio, y tendríamos la línea tangente a la espira, que formaría 90 grados con esta línea de aquí, que sería el radio. Este vector diferencial de L podemos llevárnoslo al origen de coordenada para analizar mejor sus componentes. El vector diferencial de L pues será un vector que iría más o menos como lo estamos marcando aquí. Si esta proyección estuviese correctamente dibujada, pues sería obviamente fácil de ver que esto también formaría 90 grados. ¿Vale? Lo que hemos hecho es deslizar este vector hasta el origen de coordenadas. Bueno, pues para encontrar las componentes de este vector, es decir, para calcular su componente x, que sería esta, y su componente y, que sería la distancia que hay de aquí a aquí, esto sería lo que hemos medido como dlx y esto sería la dli, lo que tenemos es que relacionar ese vector con una variable que vamos a poner ahora aquí nueva, que sería el ángulo barrido con respecto al eje x. Entonces, es fácil ver que si este ángulo es alfa, este de aquí también es alfa. De forma que, con eso en mente, se observa que en la componente Y, que es la vertical, va relacionada con el coseno de alfa, es decir, llevará el módulo del vector por el coseno de alfa, mientras que la componente X irá relacionada con el seno, pero cambiado de signo. Vemos que está en el lado izquierdo. Si ponemos el seno de alfa, nos va a hacer el número positivo, tendremos que ponerlo negativo para que cuadre con la representación que hemos hecho para un ángulo del primer cuadrante. Entonces, con esta descomposición del vector en sus componentes horizontales y verticales, ahora ya sí podemos obtener la solución final de nuestro producto vectorial. La solución final, sustituyendo, sería igual a b de L coseno de alfa en la dirección Y más b de L seno de alfa en la dirección J. Este sería nuestro producto vectorial. Lo sustituimos en la integral y obtenemos que la fuerza magnética será igual a la suma para todos los elementos de nuestra espira conductora de la intensidad de corriente por el campo magnético, que es un factor común, y el diferencial de L también es factor común, del coseno de alfa I más seno de alfa J. Bueno, pues vamos a resolver ahora esa integral de aquí y en primer lugar pues vamos a sacar factor común las variables que lo son y son constantes, pues en este caso la intensidad y el módulo del campo serían factores comunes. Pero antes de seguir operando, lo dejamos ahí pendiente, vamos a ver o observamos que el diferencial de L y la variable alfa, en este caso que es el ángulo para cada uno de los puntos, para cada uno de los elementos de corriente que esté considerando, pues esas variables pues no son constantes, no salen de la integral y tenemos que ver cómo relacionarlas para poder resolver nuestra integral. Y en este caso, lo más sencillo es darnos cuenta que el diferencial de L sería la longitud de un segmento de un elemento de corriente. Entonces, si volvemos a pintar nuestra espira y vamos a hacer un pequeño zoom en un elemento de corriente, imaginamos que el elemento de corriente es ese que está ahí, y estamos calculando la longitud de este tramo, puede verse que esto es un arco de circunferencia, vamos a llamarlo diferencial de S, pues un arco de circunferencia, y es el arco de circunferencia barrido por un ángulo que sería el que vamos a dibujar a continuación, suponiendo que este sería el centro de giro
Este sería el ángulo que barremos para delimitar nuestro arco de circunferencia. Por propiedades de los radianes, es fácil darnos cuenta que este arco de circunferencia va a ser, por tanto, el radio de giro por el ángulo barrido. Y el ángulo barrido, que será este ángulo de aquí, será un ángulo muy pequeño porque esta longitud es diferencial, es decir, será un ángulo diferencial de alfa. De forma que el diferencial de L que tenemos aquí lo podremos sustituir por esta expresión que tenemos aquí. De forma que el radio R sale también constante fuera de la integral y nos queda la integral de diferencial de alfa coseno de alfa i más seno de alfa j a lo largo de toda nuestra espira. Tenemos, por tanto, dos integrales, una en la componente i y otra en la componente j, que se pueden resolver de forma independiente. En la componente i tendríamos que resolver la integral del coseno de alfa diferencial de alfa. Y para recorrer toda la espira, nuestro ángulo alfa tendrá que ir desde 0 hasta pi. Esto es algo particular de este problema. Si tuviésemos una espira que solo formara el primer cuadrante o cualquier otra variaciones de los ángulos, simplemente el valor de 0 y el valor de pi habría que adaptarlo, pero todo el proceso que hemos hecho hasta ahora sería completamente genérico. La integral del coseno, pues se sabe que es el seno de alfa entre 0 y pi, y sustituimos, y esto sería 0 menos 0. Es decir, la primera integral se nos anula en la dirección y queda completamente 0. La segunda integral, la integral 2, sería igual a la integral entre 0 y pi del seno de alfa diferencial de alfa. Esto es igual a el integral, la primitiva es menos el coseno de alfa entre 0 y pi. El coseno de alfa en pi vale menos 1, que con este menos se convierte en 1, menos, y la integral de coseno en 0 es 1, así que menos 1, esto da un total de 2. Sustituyendo, por tanto, esto en la expresión final, obtenemos que la fuerza magnética es igual a 2 veces la intensidad por el campo por el radio en la dirección de la segunda integral, que es en la dirección J. Y esto en Newton sería la dirección de nuestra fuerza magnética. Vamos a hacer, como siempre, un pequeño análisis de este resultado. Vamos a ver primero que la fuerza magnética se va a hacer más intensa si aumentamos la intensidad, si aumentamos el módulo del campo y si aumentamos el tamaño de la espira, en este caso sería el radio, que es lo que delimita el tamaño de la espira. Con respecto a la dirección, vemos que la fuerza magnética es paralela al eje J positivo, a la dirección J positivo. Es decir, es una fuerza que impulsa a la espira hacia arriba. Vamos a ver si eso tiene sentido aplicando un poco la regla de la mano derecha. Si ponemos nuestra intensidad de corriente en sentido antihorario, como hemos marcado, que es la que lleva el vector diferencial de L, y hacemos la regla de la mano derecha desde este vector hasta el vector de campo que va saliendo hacia afuera, si barremos desde este vector al vector que sale hacia afuera del campo, nos va a quedar, lo vamos a hacer quizá en otro diagrama para que quede más claro, de forma que situamos aquí el vector diferencial de L que va tangente en dirección sentido antihorario, iría hacia allí, este sería el vector diferencial de L. Tenemos por un lado el vector de campo magnético que lo pintamos como un punto porque va saliendo de nuestra pizarra y por tanto cuando aplicamos la regla de la mano derecha nuestra fuerza nos queda en dirección perpendicular a ambos y con la regla de la mano derecha es fácil ver que nuestra fuerza magnética iría en este sentido que está aquí. Si hacemos esta misma regla de la mano derecha para cualquier otro punto, vamos viendo que los vectores de fuerza magnética van a ir teniendo todos la dirección saliente desde el centro desde la espira, apuntando todos al centro de la espira, pero siempre saliendo hacia afuera.
Cuando se realice el sumatorio de todas estas fuerzas, las componentes horizontales se anularán 2 a 2 y solo me quedará componente vertical en dirección positiva. Es decir, que esto tiene sentido que salga positiva en la dirección del eje Z, del eje Y, que es la que habíamos puesto en la dirección vertical de la espira.